¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Mauricio Restrepo, soy estudiante del Seminario Mayor Nuestra Señora del Carmen en Restrepo Meta. Estoy cursando el sexto semestre de Filosofía. Este video está bajo la tutoría del licenciado y presbítero Luis Antonio Martínez. En esta ocasión vamos a hablar sobre el problema de las cosmovisiones. Lo vamos a hacer en 3 preguntas. Entonces, primero vamos a hablar de cuáles son las principales cosmovisiones que intentan explicar el problema del hombre y qué diferencia existen entre estas. Veamos. Visión es la interpretación de la realidad, o forma de interpretar y comprender de modo coherente y sistemático el mundo entendido como universo para nosotros. En este punto, cosmovisión para nosotros va a ser la manera de interpretar y comprender al hombre, dentro de su puesto en el cosmos y dentro de la misma sociedad. A veces los planteamientos de estos tres modelos cosmovisivos están de acuerdo o se complementan, pero muchas veces se oponen, sin que resulte posible poner de acuerdo a los defensores de uno u otro planteamiento. Se hace necesario, por tanto, conocer las características de cada una de estas cosmovisiones para poder valorar y utilizar los innumerables datos sobre el hombre que hoy encontramos en los libros y en los modernos medios de comunicación. Todos tenemos la cosmovisión religiosa. Esta cosmovisión está basada en las creencias míticas o reveladas que, si bien son distintas, desempeñan la misma función de criterio de verdad y de interpretación de la realidad total en la vida del hombre religioso. Pero antes de describir el fenómeno de religión, y como paso previo a ello, debemos entender lo que es el pensamiento mítico, o sea, el mito. Su significado más común, el significado del mito, y el que predomina hoy en día, es el de narración de hechos extraordinarios, en que intervienen dioses o seres superiores al hombre. Pero hoy día, en el lenguaje corriente, mito significa ficción, mentira o ilusión, aquello que no puede existir en la realidad. Ahora, para entender lo que es la cosmovisión religiosa, la actitud cosmovisiva de índole religiosa que hay en el hombre le permite estructurar sus relaciones con el mundo sobre creencias, sentimientos y prácticas que le confieren un sentido interesante a su vida. El mecanismo fundamental de este tipo de cosmovisión es la fe. En los últimos siglos ha venido cobrando extraordinario auge hasta terminar por imponerse otra forma de conocer el mundo, la ciencia. Lo científico se ha constituido casi de un modo mítico, en el único criterio de verdad válido para el hombre moderno. Los descubrimientos científicos nos dejan extasiados, como si se tratase de los primeros frutos ansiados del árbol de la vida. Los mitos, dogmas y creencias se tambalean y se desmoronan estrepitosamente al paso arrollador del saber científico. Es necesario, para tener más profundidad en lo que es la cosmovisión científica, conocer un poco la característica y qué es en sí lo que es ciencia. El contenido del término ciencia es muy amplio y a veces resulta ambiguo. Se entiende por ciencia un tipo de investigación, también un modo o procedimiento para responder a preguntas y resolver problemas mediante técnicas desarrolladas. Además, ciencia es el cuerpo de conocimientos adquiridos y sistematizados por tales ciencias. El tipo de conocimiento que alcanza la ciencia posee dos rasgos esenciales: la racionalidad y la objetividad. Podemos resumir en los siguientes puntos las principales características del conocimiento científico. Es fáctico, trasciende los hechos, es especializado, es analítico, es claro y preciso, es cognoscible, es verificable, es metódico, es sistemático, es general, es legal, es explicativo, es predictivo, es abierto y es útil. Vemos ahora lo que es la cosmovisión filosófica. Anclada entre el mito y la ciencia, se debate hoy por conservar su puesto tradicional otra forma de conocimiento, la filosofía. El pensamiento filosófico nació como un intento
de desmitificar la mente humana para abrirle camino hacia la verdad de los seres. Durante muchos siglos pronunció la última palabra en aquellas cuestiones que la teología no definía. Sin embargo, en la actualidad comienza a sentirse relegada a un lugar secundario similar al lugar en que ella pretendió arrinconar al mito. Bien, a manera de síntesis, la sabiduría filosófica, como la expresión reflexiva, sistemática y crítica de todos los conocimientos, valoraciones, realizaciones y posibilidades del hombre, hecha en base a la intuición de algún absoluto que ilumina entre ellos determinadas relaciones de sentido y descubre los fundamentos últimos y más universales de la realidad, a fin de interpretarla y transformarla. Bien, ya hemos visto que son tres las cosmovisiones que intentan explicar el problema del hombre. Entonces vimos que la cosmovisión religiosa, la cosmovisión científica y la cosmovisión filosófica. Hay que entenderlas muy bien para no caer en llegar a especular sobre el hombre y saber tener un solo enfoque desde lo que es cada una de las cosmovisiones. Ahora, en nuestra segunda pregunta, vamos a tratar cuál es el punto de encuentro entre la cosmovisión religiosa, la científica y la filosófica. Veamos. Entre la ciencia y la religión no ha faltado la polémica. Durante muchos siglos, la religión custodió fielmente el depósito de la verdad revelada, que era la única verdad. Con el desarrollo de las ciencias, sobre todo desde el Renacimiento hasta nuestros días, muchas verdades de fe entraron en crisis. A resultado lento y penoso, el progreso seguido hasta comprender que los ámbitos de la teología y de las ciencias son diferentes y que cada realidad es afectada por ambas formas de conocimiento, por la ciencia para conocer su ser físico, por la teología para conocer su significado salvífico o sobrenatural. En fin, entre la ciencia y la fe no puede existir contradicción. Siendo tan extraña la problemática relación entre filosofía y ciencia, no es de extrañar que abunden las interferencias mutuas. Por un lado se puede caer en la tentación de querer marcar desde la filosofía los caminos de la ciencia y fijar los límites del valor de sus adquisiciones, como si no conociera el investigador mucho mejor que el filósofo las limitaciones de su propia ciencia. Y por otro lado, se da el caso de científicos que, desprovistos de toda cultura filosófica, se lanzan a hacer metafísica y constituyen alegremente materialismos dogmáticos u otros sistemas, sin tener en cuenta las condiciones epistemológicas de su disciplina o de la ciencia en general. Mucho más provechoso sería, sin duda, que cada uno se moviese dentro del terreno de sus posibilidades cognoscitivas. Ya dijimos que el mito constituye el núcleo de la religión, pero también está presente en la filosofía. Estar surgiendo en un ambiente mítico como un esfuerzo elitista de desmitificación. La filosofía ha permanecido durante muchos siglos íntimamente ligada a la religión. Es más, ha servido para estructurar sistemáticamente el pensamiento de las grandes religiones, especialmente del cristianismo. En los principales pensadores de la cristiandad, como San Agustín o Santo Tomás, resulta imposible separar la filosofía de la teología. Incluso en el mundo contemporáneo encontramos una filosofía que se denomina a sí misma cristiana y otras que, sobre un fondo mítico, con pretensiones más o menos válidas de cientificidad, constituyen sistemas totalizantes y excluyentes como son el idealismo hegeliano, el marxismo y el positivismo, entre otras. Bien, ya vimos que a pesar de que cada una de las cosmovisiones tiene un punto de vista diferente del hombre, al mismo tiempo también se encuentran, también tienen mucha relación. Ahora nuestra última pregunta, y esto es dentro de la cosmovisión filosófica. Vamos a ver qué valor tienen sus respuestas a los interrogantes fundamentales que plantea el ser del hombre. Veamos. El valor de sus respuestas es esencial, ya que ayudan al hombre de una manera coherente, reflexiva y lógica a dar respuestas a las preguntas surgidas de su mismo ser. Entonces, la filosofía para el sujeto
es como la búsqueda de relaciones de sentido,